¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué algunos de los 10 mandamientos se sienten tan permanentes, tan universales, mientras que otros parecen casi opcionales? Es una pregunta que a mí me ha dado vueltas en la cabeza, y en este estudio vamos a explorarla juntos, usando solo las Escrituras como nuestra guía para encontrar algunas respuestas. Y aquí es donde empieza el gran enigma para muchos creyentes. Aceptamos sin problemas 9 de los 10 mandamientos como el pilar de nuestra moralidad. Pero, ¿y el cuarto? ¿Qué pasa con él? Es como si una parte de la ley de Dios estuviera escrita en piedra y la otra en arena. Esa es una inconsistencia que, la verdad, merece que le prestemos mucha atención. A ver, todos estamos de acuerdo en que no matarás o no robarás son reglas esenciales. Son, digamos, el fundamento de cualquier civilización. Pero, de repente llegamos al mandamiento del sábado y ahí aparece una palabra clave, ceremonial. Pero, ¿esa distinción la hace realmente la Biblia? ¿O es una categoría que hemos creado nosotros, quizás para nuestra propia comodidad? Para poder desenredar este nudo, vamos a seguir un mapa. Un mapa que de hecho nos dejó el propio apóstol Pablo. Empezaremos con la contradicción, luego vamos a explorar su concepto clave del velo, entenderemos el conflicto interno que esto representa, descubriremos cómo es que se quita, y finalmente veremos cómo todo esto nos da una perspectiva completamente nueva de la ley de Dios. Muy bien, vamos a empezar por el principio, justo en el corazón del asunto. Esa contradicción que parece dividir la ley. Es que, si lo pensamos, es como tener una cadena de 10 eslabones de oro macizo, y de pronto decidir que uno de ellos es de otro material, solo porque nos resulta más conveniente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esta idea de dividir los mandamientos entre morales y ceremoniales, de dónde sale? ¿La encontramos en las Escrituras? ¿O es una idea que desarrollamos después para que todo fuera un poco más fácil de manejar? Y justo aquí, cuando parece que estamos en un callejón sin salida, es que entra en escena el apóstol Pablo, y lo hace con una metáfora increíblemente poderosa que lo cambia todo. La idea de que existe un velo sobre nuestra mente, uno que nos impide ver la verdad completa de las Escrituras. Y esto es crucial que lo entendamos bien. El velo del que habla Pablo no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Una persona puede tener todos los títulos universitarios del mundo y aún así tener este velo. Es más bien una barrera espiritual, algo que impide que la verdad de Dios pase de ser solo letras en una página a convertirse en una realidad viva en el corazón. Pablo es muy directo con esto. Él dice que hasta el día de hoy, cuando se lee el Antiguo Testamento, ese velo sigue ahí para quienes no ven a Cristo como el centro de todo. Esto nos enseña algo fundamental. No basta con leer la Biblia, se necesita una revelación, se necesita que el Espíritu nos abra los ojos. Ok, entonces, ¿de dónde sale este velo? No es algo que Dios nos ponga desde afuera. Según Pablo, es el resultado de una batalla que se libra dentro de cada uno de nosotros. Este velo, en esencia, es nuestra propia naturaleza humana resistiéndose a las cosas de Dios. Es esa parte de nosotros que prefiere nuestras ideas, nuestros deseos. Podemos leer la Biblia, ir a la iglesia, escuchar sermones, pero mientras ese velo esté puesto, el verdadero significado espiritual simplemente no entra, se queda en la superficie. Aquí Pablo nos pinta un cuadro de dos mentalidades que son polos opuestos. Por un lado está la mente que él llama carnal, que por su propia naturaleza es enemiga de Dios y de su ley. Sencillamente no puede obedecer, y ni siquiera quiere. Y por otro lado está la mente espiritual, la que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Esta mente no solo entiende la ley, sino que encuentra gozo en vivir de acuerdo con ella. Y Pablo no se anda con rodeos en su carta a los romanos. Dice que nuestra naturaleza, por defecto, no es solo que se resista a la ley de Dios, es que es hostil a ella. Y fíjense en esa frase final, ni tampoco puede. No es que no lo entendemos lo suficiente, es que en nuestro estado natural somos incapaces de someternos. Y para la persona que vive bajo esa lógica, las cosas de Dios le suenan a locura, a algo absurdo. Pablo dice que es como intentar describirle los colores a alguien que nació ciego. Las palabras no tienen sentido si no se tiene la capacidad de ver. Se necesita un milagro que abra los ojos. Bueno, si el velo es el problema, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo nos deshacemos de él?
Pasemos ahora a ese momento crucial, a ese punto de inflexión donde todo puede cambiar. Pablo nos da una especie de hoja de ruta muy clara. No es algo místico o complicado. Empieza con una decisión sincera de volverse hacia el Señor. En ese momento de entrega, el Espíritu Santo tiene, por así decirlo, el permiso para actuar, para quitar ese velo, y cuando el velo se va, de repente, podemos entender cosas que antes eran un completo misterio. Y este es el punto clave de todo el argumento. La llave para entender no es más estudio, no es un coeficiente intelectual más alto, es la conversión. Es un cambio de dirección del corazón, no solo un cambio de opinión. Y es en ese momento que nuestros ojos espirituales, de verdad, se abren por primera vez. Esto nos lleva a una de las verdades más profundas de nuestra fe. La letra de la ley, las palabras escritas, no tienen el poder en sí mismas para cambiar a nadie. Es el Espíritu el que toma esa misma ley y la escribe en nuestros corazones, convirtiéndola de una regla externa y fría a un deseo interno y vivo. Ahora que entendemos el papel del velo y cómo se quita, volvamos a nuestra pregunta original sobre el cuarto mandamiento. ¿Cómo se ve cuando lo miramos, pero esta vez sin ese velo de por medio? Hay algo que hace que los 10 mandamientos sean únicos en toda la Biblia. No fueron dictados a Moisés para que él los escribiera. La Escritura dice que fueron escritos por el propio dedo de Dios y grabados en tablas de piedra. Eso no es un detalle poético, es toda una declaración sobre su permanencia, sobre su autoridad directa y eterna. Y si miramos de cerca esos 10 mandamientos, nos damos cuenta de algo increíble. Solo uno de ellos nos dice quién es el Dios que está dando la ley. Es el cuarto, el mandamiento del sábado, el que lo identifica como el creador de los cielos y la tierra. Es, en efecto, la firma de Dios en su propia ley. Esto nos lleva a una pregunta un poco inquietante. Si el cuarto mandamiento es la firma de Dios, ¿por qué es precisamente ese el que a menudo intentamos borrar, reinterpretar u olvidar? ¿Qué dice eso de nuestra relación con el Creador mismo? Bien, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. La conclusión a la que nos lleva la Escritura no es a elegir qué partes de la ley nos gustan y cuáles no, sino a verla como lo que es, una revelación completa y unificada del carácter de Dios. El mismo Jesús fue increíblemente claro sobre este punto. Dijo: «No piensen que he venido a anular la ley. Todo lo contrario. Vino a cumplirla, a mostrar su verdadero y más profundo significado, y a vivirla perfectamente para que nosotros, a través de él, también pudiéramos hacerlo». Y Pablo, por supuesto, está en perfecta sintonía con Jesús. Hace una pregunta retórica. ¿Entonces la fe anula la ley? Y responde con un rotundo «de ninguna manera». De hecho, dice que la fe genuina es lo que finalmente establece la ley en su lugar correcto, ya no como una lista de reglas externas, sino como el deseo de nuestro nuevo corazón. Entonces, la conclusión es bastante clara. El problema nunca fue la ley de Dios. La Biblia misma la llama santa, justa y buena. El problema siempre hemos sido nosotros, nuestros corazones endurecidos, nuestra mente natural que se resiste a la voluntad de un Dios que nos ama. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si la obra de Cristo es precisamente quitar ese velo para que podamos ver la belleza y la bondad de toda su ley, ¿por qué a veces insistimos en tratar de volver a poner ese velo sobre ciertas partes que nos resultan incómodas? Si este estudio les ha parecido valioso, si les ha hecho pensar, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Hay mucho más que podemos explorar juntos en la Palabra de Dios. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de profundizar en este tema conmigo hoy.